dijeron a todas que teníamos que estar siempre depiladas, con la nariz perfecta. Obviamente también tenemos que tener un muy buen cuerpo, porque si no, nunca vamos a ser lindas. What the fuck, esto es ridículo. Hay una forma mucho más efectiva de que te sientas divina, linda, poderosa. Mi nombre es Juliana, amo que me conozcas, también estoy súper feliz de conocerte porque si eres nueva, a partir de hoy va a cambiar tu vida. Y si ya has estado por acá, sabes de lo que estamos hablando. Sígueme solo si estás lista para ser la mujer más exitosa, poderosa, radiante, divina que el mundo nunca haya visto antes. Y si no, pues igual hablemos. Sorbito para intencionar que todas las que me ven apliquen esto en su vida y sus vidas cambien. Mi diosa, tú puedes cambiar todo tu cuerpo, tener la ropa más linda, tener mucho dinero, pero si tú no cambias lo que tienes acá, tal vez te mueras sintiéndote fea. Nada va a cambiar nunca. La belleza real es energía y solo aparece cuando tú se lo permites. Por ejemplo, las veces que yo más me he sentido linda han sido cuando conecto con mi cuerpo y tú me vas a decir ¿cómo qué? Ya te explico. Hace como un año yo fui a la playa con mis amigas, recuerdo que este viaje como salió así de improvisación, acabamos todas de terminar con nuestros exnovios, entonces fue como sí, vámonos a la playa y compramos los tiquetes como 2 meses antes, entonces fueron 2 meses en donde yo estuve como nutriendo mi cuerpo, haciendo ejercicio, estando como muy presente conmigo misma, valorándome, amándome y sabiendo que le iba a pasar delicioso. Yo no sé si llegué a la playa con el cuerpo perfecto y eso no importa, pero toda la preparación que yo tuve durante estos meses en la que pude estar como muy conmigo me hizo sentir preciosa. Miren mis fotos, yo me ponía cualquier vestido de baño y yo me sentía radiante. Es más, yo caminaba por todo el hotel en vestido de baño y no me interesaba, no era como, ay, no voy a comer esto para sentirme mal, no, simplemente estaba sintiéndome tan bien con mi cuerpo y le estaba permitiendo ser y me estaba reconociendo tanto que yo estaba en mi prime, hermosa. Otros momentos en donde yo también me he sentido súper linda era cuando estaba en la universidad y con mi mejor amiga salíamos de fiesta las dos solas. Nos poníamos nuestro mejor outfit y salíamos de fiesta a bailar, literalmente a bailar entre las dos, a no compartir con nadie, a bailar. Ay, no sé, el baile me genera algo, me da como tanta seguridad conmigo misma que yo me sentía increíble. En mi cabeza yo era la más linda que existía en cualquier discoteca. Shakira estaba al lado mío y no, yo bailaba mejor claramente en mi cabeza. Y si no crees lo poderosa que es la confianza interna para sentirte súper mega linda, te voy a contar una mini historia. Imagínate que en esas fiestas de la universidad, cuando yo me estaba sintiendo como, wow, soy increíble, soy de otro mundo, se me acercó un chico, de hecho mi novio actual, y me dijo como, oye, tienes la energía más increíble. Y no, fue como, me dijo como, me encanta tu energía, pídete un shot. Y yo, claro, gracias, adiós. Obviamente yo también tenía esta actitud. Hoy es mi novio. Y no era el único que conquistaba, amigas, esto es demasiado poderoso. Pero por el contrario, las veces que yo me he sentido como mal conmigo misma, que tal vez no me está gustando mucho mi apariencia ni cómo me veo, han sido cuando, por ejemplo, me tapo para no ser juzgada, me pongo como buzos grandes, no me gusta como ponerme cosas muy pegaditas y como que esta mentalidad incrementa más mi pensamiento de que tal vez no estoy tan bonita, tal vez no me está gustando tanto mi cuerpo y es como una bola de nieve que se incrementa y se incrementa en tu cabeza. Por ejemplo, otras veces en las que yo no me he sentido tan bonita es cuando no me doy, cuando estoy concentrada en darle al mundo, en ser la mejor hija, en ser la mejor amiga, en ser la mejor novia, en tener la mejor empresa, en generar dinero, como que cuando estoy así como en dar, hacer, pero me dejo a un lado a mí. Por ejemplo, empiezo a descuidar comer bien porque estoy ocupada trabajando, empiezo a descuidar ir al gimnasio porque estoy ocupada trabajando. Cuando dejo acumular esas cositas, mi autoestima baja, empiezo a sentirme mal, empiezo a sentirme fea, mi cuerpo deja de gustarme, como que me desconecto de mí. Y salir de esa bolita de nieve cuesta. Lo que tú tienes aquí es lo que se proyecta afuera. Tu vibra, mi vibra, nuestra vibra cambia cuando nos sentimos seguras. Influye la forma en la que caminas, influye la forma en la que tomas las cosas y te expresas. Influye la forma en la que te vistes. Por ejemplo, te vistes para llamar la atención de alguien, te vistes para encajar o te vistes porque quieres reflejar todo lo lindo que hay dentro de ti. Sonríes porque te sientes feliz, porque hay algo que te dio risa, porque estás con personas que te hacen feliz o simplemente por encajar. Y lo más importante de aquí es que te aceptes, porque cuando te aceptas te reconoces y cuando te reconoces puedes admirarte.
Mi diosa, conecta contigo porque eso es lo más importante. Cuando tú te aceptas, cuando tú dices como, esta es mi mano, conecto completamente con mi cuerpo, quiero cuidarme. Sientes como esa necesidad de cuidarte y de hacer cosas buenas por ti. Amigas, yo tengo una obsesión por todo lo que tiene fresa. Es como... Pero como te decía, cuando conectas contigo, sientes la necesidad de cuidarte. Es como, ¿sabes? Llevo todo el día acostada en la cama. Eso se siente raro. Siento que mi cuerpo está tieso, como que no le estoy dando ningún bienestar. ¿Será que mañana me levanto y voy al gimnasio? ¿Será que mañana inicio a correr? ¿Será que tal vez hago una rutina de 8 minutos? Tu mente empieza a cambiar. Está en un constante ¿qué puedo hacer para amarme más? ¿Qué puedo hacer para mejorar esto? Yo no quiero ser alguien que no hace nada con su vida, yo no quiero ser alguien perezosa hasta que lo haces. Y boom, te vuelves más linda porque tu chip cambia de estoy cómoda, no me importa absolutamente nada, a ¿sabes qué? Quiero crecer todos los días, quiero ser una mejor persona. ¿Qué puedo hacer para amarme más? Tatúate esta pregunta. ¿Qué puedo hacer para amarme más? A mí se me ocurren mil ideas. En este momento hay muchas cosas que yo puedo hacer para amarme más. Y hoy reconozco que merezco sentirme linda, merezco sentirme segura y la única que puede determinar eso soy yo. Todos perdieron el poder de hacerte sentir insegura. Eres poderosa y no tienes que hacer nada para sentirte suficiente. Quiero que bailes más, quiero que cantes más, quieres enamorar al mundo, cada día sé más tú, conócete, agradece por cada parte de tu cuerpo. En este momento todas vamos a comentar, le agradezco a mi cuerpo porque es perfecto tal y como es. Y te lo vas a creer porque dentro de ti está todo para convertirte en la mujer que tú quieres ser. Eso no lo determina ni tu ropa, ni tu cuerpo, ni qué tanto compras en Sephora, ni cuánto dinero tienes, sino qué tanto cuidas de ti. Yo escribí los puntos importantes de este video ayer y pensé, yo no me puedo sentar mañana a grabar esto si yo no me cuido ese día, si yo no hago algo lindo por mí. Y esta mañana fui al gimnasio y lo intencioné porque dije, lo que yo voy a enseñar es lo que yo soy. Después de que seas tu prioridad la abundancia, el dinero, los accesorios, el reward de Rare Beauty o cualquier cosa que tú quieras, viene por añadidura. Y yo sé que es así porque lo he comprobado muchas veces en mi vida. Es más, ¿por qué a nosotras no nos enseñaron esto en el colegio? Toda mi vida hubiera sido más fácil y me hubieran ahorrado unos cuantos traumas. Pero bueno, espero que puedas conectar con toda esa belleza hermosa que tienes. Lo sé, porque si no tú y yo no hubiéramos conectado y no estarías viendo este video. Hay algo dentro de ti que es increíble y te está pidiendo a gritos salir. Déjame ser linda, por favor. Quiero verlas en los comentarios, escribir soy hermosa, soy valiosa, tengo todo para cumplir mis metas. Mi aura es tan magnética y encárgate de que lo sea. Si este video te gustó, compártelo con alguna amiga que lo necesite porque es aburrido sanar sola. Y espero que sigas viendo mis videos. En mi descripción está mi Instagram, mi TikTok, mi podcast. Sé que pueden ser un trampolín para cambiar tu vida. Grabar este video me ayudó a sentirme más libre, ¿saben? Se siente lindo como saber que estás plantando una semillita, 2 semillitas en la mente de las mujeres y las estás ayudando. Así que si tú también te sentiste más libre o mejor después de ver este video, somos dos. ¿Sabían que las mujeres somos las que más sufrimos de depresión en todo el mundo? Lo sé, loquísimo, pero acá estoy yo para ayudarte. Aceptar tu hermoso cuerpo y todo de ti, cuidarlo, qué necesita para sentirse mejor, qué necesita para sentirse más sano y admirarte. Conócete, sé libre, sé sexy, sé divertida, equivócate o haz las cosas bien, pero no te ocultes ni pienses que la solución va a ser cambiar algo físico. Si quieres hacerlo, acá somos pro cirugías, pro belleza, pro de lo que tú quieras hacer, pero primero trabaja tu autoestima. Obviamente tenía que enredarme hablando para que esto fuera más real. Así que mi diosa, nos vemos la otra semana. Hagamos los tambores, pam, pararán. Con amor, Juliana. ¡Mua! Salud.